¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. He empezado con la mascarilla, ¿se acuerdan? Hace 4 años empezábamos así los programas. A partir de ahí, hace tan solo un par de años dejamos de utilizar las mascarillas en los programas de televisión, pero las llevábamos y además hacíamos entrevistas telemáticas. Después ya poco a poco empezaron a venir los invitados otra vez al plató. No es la situación que tenemos ahora y no queremos llegar a esa situación. Por eso lo que sí pedimos es mucha precaución a todo el mundo y que actuemos con cabeza, con franqueza, sin alarmismos. También me decían aquí en la mesa, sin alarmismos. 2024, bienvenidos, feliz año nuevo a todos. Por cierto, ¿hasta cuándo se puede decir feliz año nuevo? Durante todo el mes de enero, cuando nos encontremos a personas que no habíamos visto desde el año pasado, podemos seguir diciendo feliz año nuevo. Lo iremos haciendo con todos aquellos que vayan incorporándose a esta mesa de debate. Y también iremos pensando en los personajes alicantinos de 2023, quienes van tomando protagonismo en este 2024, nos lo vamos a ir preguntando. Todo eso lo vamos a ir haciendo en este programa que empezamos hoy ya con la tertulia y el debate, con muchos temas en nuestra agenda. Vamos a hablar de presupuestos porque ya se ha anunciado que va a haber presupuestos en Alicante para este 2024. Y además hablaremos de otros muchos asuntos, espero que sean de su interés. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de los asuntos que hemos preparado en nuestra agenda, vamos a saludar ya a nuestros invitados de hoy. Jorge Brugos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Andrés? ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias. Un poco acatarrado, eso sí, sin alarmismos, pero un poco acatarrado, de nariz, de garganta un poquito, pero son cosas del invierno. Oye, has publicado en Alicante Plaza algo así como ¿qué aporta? Diana Morán, ¿acaso no había alguien mejor? ¿No hay alguien mejor, te preguntabas? Bueno, sí, a ver, a mí es que me hace mucha gracia pues todo lo que se está creando en torno a Diana Morán. Me recuerda mucho pues a lo que se creó en torno a Ana Barceló, ¿no? Que cuando llegó a Alicante pues parecía que era pues la Perón, ¿no? Y no sé, parecía que venía una líder súper carismática y nunca lo ha sido, ¿no? Es decir, que el tortazo electoral que se pegó a mí no me pilló por sorpresa, ¿no? Como parece que ser que como fue consellera, pues dijeron, pues mira, tiene pues esa vítola, ¿no? No ves a Diana Morán, entonces tú como sucesora de Chimo Puig. Y Diana Morán le pasa lo mismo, es decir, por ser ministra no te convierte eso en una líder carismática, ¿no? O sea, yo creo que deberían buscar, y ojo, no hay gente que estaba diciendo, entonces Alejandro Soler tiene más carisma. No, Alejandro Soler no sale en el artículo porque es que yo directamente lo descarto, porque es que no tiene carisma ninguno. Entonces, ¿qué te quedas? ¿Con Bielsa o...? Con ninguno de los tres. Deberían buscar pues profunda, y por eso termina el artículo. Ferrat tiene un problema, ¿no? Porque a ver a quién colocan, ¿no? Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Al otro lado de la mesa está Laura Segovia. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, he sobrevivido este ¿Has usado nuevo mascarilla año. estos días, Laura? Sí, solo una vez. Has estado acatarrada también, ¿no? He estado acatarrada o agripada o no lo sé. Uno de esas variedades del cóctel Molotov que nos ha preparado el universo así del planeta, de virus. Sí, he estado y todavía no he recuperado mi voz. O sea que tiemble cuando lo recupere. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Encantada. Diego Menor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, bien hallado estamos. Me decía, no exageres, con esto de la mascarilla. No exageres, que nos encierra otra vez 3 meses y mira el problemazo que nos encontramos, ¿no? Hace 4 años, por estas fechas, estábamos pensando que había un virus, que en China, que en Italia ya empezaba a despuntar, que había un equipo en Valencia que se iba a jugar allí, es decir, era por estas fechas, hace 4 años. Y nos pilló por sorpresa a todos, porque no le damos esa repercusión que tuvo de realmente enclaustrar a toda la población en España, ¿no? Menos los esenciales. No lo habíamos porque una semana antes lo comentaba, no había ese alarmismo tan grande, ¿no? Y al final sucedió. Pero estamos confiados ahora también, digo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor nos podemos pasar de frenada y crear una alarma
que eso conlleva también la saturación de la propia sanidad, que cada persona, evidentemente, vaya como el sistema de la medicina. En vez de tomarse pues se vaya directamente a que está pasando, que ya está pasando, sí, ¿no? sí. Lo digo por experiencia propia. Bueno, no vamos a generar un excesivo alarmismo, pero es verdad que sí que hay que tomar precauciones. Aquí en esta casa ya hemos puesto también algún cartel por ahí. Si tienes síntomas, usa mascarilla o lleva cuidado, no estés muy cerca del resto de compañeros. David Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy bien, buenas ¿Qué noches. vas y vienes en el tren? ¿En el tren había gente con mascarilla? Algunos sí, en el metro, por ejemplo, sí que hay ya bastante gente, y yo es que he estado desde el 18 hasta el prácticamente 6 de enero igual, con una gripe A que me ha tenido al 30% de mis posibilidades. Quiero decir que el año pasado, por estas fechas, el día 10 de enero, se echó al director general de personal de la policía porque alertaba, no el año pasado, no, en 2021 ya, enero de 2021, porque alertó de que había un virus y que había que proveer de mascarillas y demás, y que una semana antes, como ha dicho Diego, de encerrarnos, los ministros estaban llamando a irse a manifestar masivamente por el 8 de marzo, diciendo que mataba más el machismo que el coronavirus. Un mes después, 3.000 muertes diarias por coronavirus. Hace 4 años, en 2020. Sí, sí. Sí, pero fue... ¿Cómo se llama? 2019, 2020. Sí, es verdad, enero de 2020. Sí, enero de 2020. Hoy ha empezado bien el 2024, ¿no? Políticamente hablando, digo, con debate, con fuerza, con mucha fuerza. Hemos empezado en Alicante ya sabiendo que vamos a tener presupuestos. Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para aprobar las cuentas municipales en unos días. Lo contaba esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar. Lo primero que tenemos que decir es que estamos muy satisfechos del acuerdo adoptado con el grupo municipal Vox, que nos va a permitir tener unos presupuestos en este año 2024, cosa que no sucedió el año pasado. Nosotros en todo momento hemos dicho por activa y por pasiva, tanto yo en cuanto concejal de Medio Ambiente y el alcalde, que nuestra idea era no imponer ni sanciones ni restricciones. Por tanto, en ese sentido ha sido relativamente fácil llegar a un acuerdo con el grupo Vox. Las peticiones que ellos hacían han sido asumidas, son asumibles por nosotros, y por tanto creemos que quien gane es la ciudad, y que aquellos que no estén conformes, pues bueno, pues ellos tienen evidentemente las acciones oportunas para defender sus intereses. ¿Qué os parece? En principio, que haya presupuestos es bueno para la ciudad, ¿no? Es importante. Pues yo me esperaba que Vox fuese más blandito, porque normalmente nos tiene acostumbrados a eso, pero yo creo que en el tema de seguridad, pues creo que han forzado bien, es decir, que haya pues más partidas y que haya más efectivos y más medios para la policía municipal. Luego sí que es verdad que hay varias variantes, como es el tema de el Museo de Semana Santa y el Museo de Belénes, que bueno, ahí habría que ver si era fundamental para la ciudad. Y luego sí que es verdad que hay una cosa que me llama la atención, que es el tema de las sanciones, ¿no? Es decir, prohibiciones pero sin sanciones, es decir, eso prácticamente no lo va a cumplir casi nadie, ¿no? Porque ya sabemos que aquí, si no hay sanciones, es como si no hubiese ningún tipo de normativa. Yo creo que eran necesarios porque hay que partir de la base que estaban ya prorrogados los del año anterior. O sea, el pasado año electoral, en un gobierno sin mayoría absoluta, suele estar prorrogados. Pues entonces creo que era especialmente urgente que saliesen los presupuestos, y no en febrero o marzo como pasa en alguna ocasión. Si hubiese salido en diciembre, mejor que ahora en enero. Estoy de acuerdo con lo que dice Jorge del tema de las bajas emisiones, que era el caballo de batalla que planteaba Vox, que dice no vamos a sancionar si no es técnicamente necesario. Bien, que no nos tomen el pelo. O sea que todas las multas son técnicas, no son arbitrarias o subjetivas o porque me apetece, quiero decir. Ahora vamos a entrar un poco más en ese asunto. En principio es importante que haya presupuestos. Lo anómalo es no tener presupuesto, porque al final, si no tienes presupuesto, no puede haber una ejecución clara de un presupuesto y de unos proyectos que tiene Alicante. Por lo tanto, queda supeditado a las partidas que se diseñaron. Como dice David, ya teníamos un presupuesto prorrogado y ahora tenemos un presupuesto que afortunadamente se va a aprobar,
aunque fuera de plazo también, porque evidentemente no ha sido aprobado anteriormente, pero por lo menos el martes, creo que se aprueba va a ser a principio de año, por lo tanto las ejecuciones se harán con más tiempo, porque al final si apruebas un presupuesto tarde, las ejecuciones sabes que son complicadas, la ejecución de los concursos de proveedores, todo se ralentiza y tenemos estos problemas de ejecución de obras y de ejecución de cualquier tema y estos problemas que vienen para la ciudadanía. Falta de previsión, ¿no? ¿Era previsible? No sé si era previsible que Partido Popular y Vox llegasen a un acuerdo. Sí, yo creo que sí, estaban... Tampoco tiene por qué haber una beligerancia siempre, ¿no? Y aquí en el Ayuntamiento de Alicante parecía que no, yo, vamos, lo vi claro y me alegro que haya unos presupuestos porque eso significa que se ajusta más a la realidad. Pero bueno, no quiere decir que sean unos buenos presupuestos, simplemente que los hay. Los vamos a estudiar minuciosamente. Es verdad que yo tampoco los conozco en profundidad, pero ha habido reacciones. Ya nada más conocerse que el Partido Popular y Vox habían llegado a un acuerdo. Van a actuar muy rápido. El jueves hay comisión de Hacienda y el martes, con toda probabilidad, todavía no está convocado, pero con toda probabilidad, el martes se celebra el pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos. Ana Barceló, la portavoz del Grupo Socialista, decía esto, nada más conocerse ese acuerdo. Hemos asistido además a una película, que es la que nos ha querido trasladar el señor Barcala durante estos días y el vicealcalde. Cuando presentamos las enmiendas hablaremos con todos los grupos políticos. Esto ya estaba cerrado, esto ya estaba hablado con Vox. La agenda de la ultraderecha ya estaba asumida por el señor Barcala y por el Partido Popular. No ha contado en ningún momento ni ha hablado con la oposición. Escuetamente nos presentaron un PowerPoint donde no podíamos además ni mirar los números porque no se leían apenas y nada más. Ausencia total de diálogo. Pero no ya con los grupos que estamos aquí sentados en esta mesa, en esta rueda de prensa, sino tampoco con la ciudadanía, ni siquiera con los distritos, que han tenido reuniones antes de terminar de aprobar los presupuestos y ni siquiera han recogido las necesidades de los 5 distritos de Alicante. Ni una mención. Porque la participación ciudadana no le interesa al Partido Popular. Es incómoda, molesta, pone el acento en las cosas que hay que modificar, corregir, de las inversiones que hay que hacer en una ciudad que está rota. El análisis de Ana Barceló. Bueno, yo creo que es un discurso que daba igual los presupuestos que fuesen, que lo tiene previamente. Pues dice, esto ya estaba pactado. Pues si hablamos de pactado, pues le recuerdo a Ana Barceló la amnistía de Pedro Sánchez, que ya la tenía pactada, o hablando del municipalismo, la moción de censura en Pamplona que le han dado a Bildu. No creo que esté mal que de antemano se tenga hablado las cosas entre partidos más o menos afines, y el discurso pues es tirar de argumentario de oposición del Partido Socialista, porque lo he oído prácticamente idéntico en el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que se habían instalado en el no también el Partido Socialista desde el principio, o sea que le ha cogido por sorpresa seguramente como a muchos, ¿no? Esta mañana el anuncio del acuerdo. Creo que está ahí reclamando, al principio voy a tirar un poco de humor, pues una partida para que los técnicos aprendan a hacer PowerPoints, por lo que he dicho, ¿no? Me ha hecho mucha gracia esa... a ver, al final yo estoy de acuerdo con David, ¿no? En el tema de... Esto es como el discurso del rey, ¿no? Al final todos dicen exactamente lo mismo todos los años, ¿no? Pero sí que es verdad que yo estoy con ella en el sentido de que Alicante, pues yo noto que no avanza, ¿no? O sea, yo voy a otras ciudades de España y veo proyectos, ¿no? Aquí sí que están Pero ha habido una transformación en la ciudad, ¿no? Son parches, no es una transformación total, es decir, yo creo que lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en el centro es peatonalizarlo por completo, y eso es una cosa que se va a tener. peatonalizado parte. Pero se tiene que hacer por completo, y así es lo que la Comisión Europea, la Unión Europea, lo está reclamando, es decir, hay una directiva, ¿no? Que sí. En eso entramos ahora también, porque es verdad que estos presupuestos traen ese condicionante que ponía Vox. Análisis de lo que habéis oído con Ana Barceló. Diego. Es un discurso lógico de la oposición, ¿no? Esperado. Sí que es verdad que en una cierta manera tiene razón lo que es la participación de los distritos en esos presupuestos.
la contemplación de las necesidades de los distritos. En eso yo le doy cierta razón, porque sí que es verdad que los presupuestos pues, no han hecho mucho caso de las necesidades de los propios distritos, ¿no? De la participación de esos distritos. Pero sí que es verdad que yo no me he leído los presupuestos, no puedo opinar de esos presupuestos, pero está claro que el discurso es lógico de una posición, decir no a todo. Le ha cogido un poco de sorpresa, es verdad, a Ana Barceló, que ya dijo desde el principio, no, estos presupuestos no. Bueno, yo creo que es una política, es una tendencia en política el que uno diga blanco, el otro diga negro. Entonces, efectivamente, desconozco el alcance de la veracidad de sus palabras, ¿no? Y si así fuera, más que en la aprobación, yo creo, o por lo menos se hace en empresa, los presupuestos de empresa, cuando se consensúa o cuando uno se informa es en su elaboración, no en su aprobación, pero igual aquí en política es diferente. El pacto de los presupuestos incluye el consenso de los dos grupos políticos sobre la redacción de la ordenanza de la zona de bajas emisiones en la zona centro de Alicante, en la que no se contemple ningún procedimiento sancionador. Esto es lo que ha dicho Rafa Mas, el portavoz de Compromís. Este acuerdo es una vergüenza. Este acuerdo es una estafa a la ciudadanía. Una estafa, en primer lugar, a los votantes del Partido Popular, ya que incumple el 80% de su programa electoral. Una estafa a los vecinos y vecinas de casi todos los barrios, ya que no contemplan inversiones. Una estafa, además, al propio Vox, un partido en descomposición. Un partido que está haciendo una purga interna. Se han cargado políticamente a Ana Vega, se han cargado a Mario Ortola de las comisiones. Un partido que va a ser engullido por el Partido Popular. Apuesta fuerte, Rafa Mas. Sí, bueno, es su discurso, era lógico, es su discurso. Lo que me gustaría es que explicasen en qué 80% del programa del PP se lo ha saltado con la aprobación de estos presupuestos. Tampoco ha dado mayor detalle. Ha dicho, me imagino que unos presupuestos municipales tienen un fortísimo capítulo dedicado a la inversión y a los proyectos, ¿no? No creo que sea solo para pagar la nómina de los funcionarios y de los políticos. Sí, parecía más, pues lo que ha dicho David, ¿no? Del detalle, parecía más un contertulio, pues una tertulia hablando de las cuitas internas de los partidos, ¿no? Es decir, a mí me parece muy bien como esté Vox o como esté, pues, X partido. Aquí has venido a hablar de presupuestos, pues yo creo que tienes que ser un poco más técnico, ¿no? Es lo que se le tiene que reclamar a un concejal, ¿no? No tanta parafernalia, ¿no? A lo mejor lo que se le ha querido dar es un matiz aleccionador o de prevención o de educación a la ciudadanía cuando no se ponen en muchas normas las sanciones que conllevan, ¿no? Y esto es lo que se intentó hacer con la ley de fumar en su día y al final se tuvieron que poner sanciones, pero no me parece mal porque el cambio que querían hacer en la ciudad sin tener en cuenta que eso conlleva una inversión en el ciudadano que ya está haciendo un esfuerzo de salir de una crisis, el esfuerzo de un no sé cuánto, para que ahora venga, ahora vamos a cambiar los cochecitos, ahora no se puede, usted no puede tener el garaje. Entonces, a mí me parece que es preparar el terreno o abonar el terreno para algo más profundo. Manuel Cope, el portavoz de Esquerra Unida, Unidas Podem, en el Ayuntamiento de Alicante, decía esto. Nos entristece que se antepongan los intereses políticos y racionales, por otro lado, a la salud pública. La protección del medio ambiente entendemos que no debería ser una de las medidas que se tuvieran que negociar o no negociar. La salud debe estar por encima de todo. De hecho, no jugamos la salud y nuestro futuro y el futuro de nuestra ciudad. Incluso se ha llegado a decir que si se tienen que devolver billones a Europa, que se devuelvan, que no pasa nada. 15 billones de euros que se devuelvan, que no pasa nada. Es decir, frente a quien niega la situación que estamos atravesando de crisis climática, solamente se le puede recordar que serán también de alguna manera cómplices de la situación. Este gobierno se está mostrando fuerte con los débiles y débil con los poderosos, con los lobbies que están haciendo la vida imposible. En el centro del debate se ha ubicado precisamente esa exigencia de Vox de no multar a los coches que no cumplen con las exigencias de las zonas de bajas emisiones, dentro de una ordenanza que van a redactar en los próximos meses para aplicarla. Diego, ¿cómo lo ves?
Realmente no veo sacar una normativa sin sacar, evidentemente, unas correcciones vía sanción. No lo entiendo yo esa normativa, porque al final deja... Es posible que pase, como dice Laura, que sea progresiva. Deja al aire, ¿no? Que después vaya progresando. Independientemente que... Es una norma de concienciación y se utiliza muchas veces para cambiar determinados comportamientos y conductas y hábitos. Y el Ayuntamiento de Madrid ha venido operando, remitiendo unas multas pro forma que no se ejecutan, es decir, un ejemplo como lo que hizo Sanidad cuando te emitían las facturas. Le hemos pillado a usted en esta acción. No le vamos a multar. Es que a mí me sorprende esta leonina Agenda 2030 de Europa, que es elitista. Eso sí que es elitista, porque al final van a poder ir al centro las personas, por eso me río de escuchar a Manolo Copé, las personas que tengan capacidad económica para comprarse un coche eléctrico con sus elevados precios. Siempre molestan los de menor poder adquisitivo. Ese es el argumento de Vox, ¿eh? Este es el argumento de Vox. Bueno, no lo sé si es de Vox, pero yo así pienso. Vox reivindica que no se sancione a las personas por entrar en el centro precisamente por eso, porque las personas que no se han podido comprar un coche eléctrico pero son no es que no se más no es que no se puedan comprar un coche eléctrico, es que tampoco hay capacidad de carga, porque yo a lo mejor sí lo puedo cargar en mi garaje, en mi casa, pero la gente no lo puede cargar. ¿Cuántos puntos de carga hay aquí, en esta ciudad? Bueno, este es un tema, el de los coches eléctricos, ¿Cuántos puntos de carga? las baterías, lo que contaminan las baterías, la electricidad que se necesita para... ¿Y cómo esa normativa afectará al sector de transporte? Madre mía. Al sector de logística, claro, que hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Al final, a los repartidores, dices. repartidores. El otro día estábamos Eso es muy importante para los autónomos, para las empresas de transporte, evidentemente eso ese es el problema que está eso ahora es un problema. Independientemente de Madrid. El otro día estábamos en Doctor Gadea, precisamente había unos cuantos repartidores quejándose de que no había ahí. Si hacemos un entorno realmente agradable en el centro, quitando todos los aparcamientos del centro. Por lo tanto, yo creo que cada vez es más difícil vivir en el centro, porque al final tenemos un parque inmobiliario muy antiguo, sin aparcamientos. Por lo tanto, ¿qué estamos fomentando en el centro de Alicante? Si no es atractivo vivir en el centro de Alicante, pues hay otros sectores turísticos, de apartamentos turísticos, que entran en el centro de Alicante. Es que se da la circunstancia de que esta Agenda 2030 nace para fastidiar fundamentalmente a los ciudadanos que viven en ciudades de determinado número, y al frente de Doctor Gadea, que mencionaba Andrés, está el puerto, que contamina muchísimo más que el tráfico diario, por ejemplo. Quiero decir, entonces yo creo que hay que valorar todas estas cuestiones, porque si hay algo que ensucia el aire y la calidad del aire, muchas veces son el puerto, lo que se descarga, es la industria, el fuel, la industria, los graneros y demás. Y ahí nadie dice nada. Son el pobre ciudadano que va con el coche y normalmente a trabajar o a descargar. Y el transporte aéreo, perdón. No, nada, si quieres decir tú... a ver, yo que no os quedéis solo con la contaminación de la gasolina, el ruido, ¿no? Es decir, también el ruido, es decir, y luego hay varios puntos, ¿no? Es decir, los repartidores. Y yo creo que ahí es donde está el problema de esta ley, ¿no? De esta normativa, que es que Barcala se emocionó cuando hizo pues el núcleo que afectaba, es decir, que prácticamente es gran parte de la ciudad, no gran parte, pero creo que debería de ser limitado, es decir, a lo mejor el centro de la ciudad, como es en otras ciudades, etcétera, ¿no? Y luego, el tema de los repartidores. Debería existir excepciones, es decir, oye, sácate esta tarjetita, este carné o esta licencia y vas a tener permiso, ya está. Es decir, que se hagan las cosas con al final el repartidor se convierte en un vehículo de transporte de pasajeros. Como decía el libro de Mariano Rajoy, Política para adultos, ¿no? Es decir, creo que hay que poner coto, eso es una cosa innegable, yo ahí estoy de acuerdo con Manolo Copé, pero que no se haga al tuntún, que esa es la sensación que me da, que sea de un día para otro. Lo de las ciudades, las zonas de bajas emisiones es la tendencia europea. Vox ha conseguido paralizarlo o ralentizarlo, al menos en Alicante. Dice el portavoz del equipo de gobierno, Manolo Villar, que Alicante no es Madrid y que Alicante es una ciudad que no está contaminada. Vuelvo a repetir, Alicante afortunadamente no tenemos un problema de contaminación. Caso contrario, habríamos que valorarlo. Pero como no tenemos ese problema de contaminación y tenemos la oportunidad de mejorar la movilidad de la ciudad, es unido a todas las actuaciones que hemos hecho en la ciudad de Alicante, tanto en el centro como en distintos barrios, para calmado de tráfico, peatonalizaciones, etcétera, que lo que hacen es que
ahondan más en el hecho de que Alicante esté poco contaminado, porque estamos haciendo incluso actuaciones para que esa buena calidad de aire que tenemos en la ciudad aún sea mejor. Lo que viene a decir Manolo Villar es que la contribución del equipo de gobierno a la no contaminación ha sido precisamente el ralentizar el tráfico en el centro, el llevarlo por otros lados, es decir, estas actuaciones que se han hecho durante este año 2023 en la ciudad. No está contaminado quizá a nivel climático, pero no hay que olvidar que hay varios tipos de... Yo no soy experto en el tema, ¿no? Seguramente alguien hablaría con más propiedad, pero hay contaminación lumínica, contaminación acústica, que esa es la que de verdad preocupa a los alicantinos. Yo seguro que vosotros en también. Alicante en Navidad, a lo mejor, mucha lumínica, ¿no? Pero después sí, ya... lumínica en Navidad a lo mejor, ¿no? Pero acústica, Alicante, yo siempre lo digo y la gente me mira. David a lo mejor, que está más en Madrid... Yo hay calles de Madrid que noto más silencio que calles de... Sí, pero aquí de lo que están hablando principalmente es de la contaminación ambiental. Pero también es importante de otro tipo de contaminación. Sí, está bien, pero de lo que se habla con la zona de bajas emisiones, cuando no se deja entrar a coches de gasolina o gasoil, es por la contaminación ambiental. Sí. Hombre, yo creo que algunas ciudades que tienen como un casco histórico más acotado, normalmente es un núcleo más antiguo, incluso hay adoquinado. Aquí ya está acotado en el casco antiguo de Alicante, ya está. Claro, pero es que Alicante además está como, afortunadamente, como más vista hacia el mar, está más plana, entonces claro, es una barbaridad, porque cuando empezamos a limitar esto, y el ocio nocturno, es que no hay taxis. Es que no hay transporte, por ejemplo, en verano sí que en todo caso hay tram, pero si tú tienes que poner unas zonas alrededor donde tú puedas dejar el coche, porque es de cajón que unas personas que tienen, por ejemplo, gran poder adquisitivo para gastarse el dinero y se lo pueden gastar en ocio, en buenos restaurantes, en buenos hoteles, que es lo que queremos, ese tipo de ocio, y no que vengan en autobuses a hacer la despedida de soltero y se gasten 2 duros, esa gente no va a ir en tram. O sea, estamos locos. Sobre todo los alicantinos, ¿no? Al final los que más utilizamos el coche somos los que vivimos aquí. ¿Qué dice a todo esto Ana Barceló sobre que Alicante es una ciudad no contaminada? Pues esto. Esto es una broma. Esto no es un ayuntamiento serio, ni es un gobierno serio. Esto será otra cosa, pero todo menos seriedad. Estamos hablando que se han hecho unas inversiones con fondos europeos, no solamente para el calmado de tráfico. Claro que hay un calmado de tráfico, pero si no estamos adoptando otro tipo de medidas, no servirá para nada, porque tendremos más vehículos en menor espacio y por tanto contaminarán más. No conocemos ningún informe, lo hemos preguntado 1000 veces. ¿Qué informes, qué propuesta tienen? Y ahora de repente resulta que hay una propuesta, que es que va a haber una ordenanza, cuando la han estado negando. Y ahora dice que no, que esa ordenanza no va a contemplar sanciones. Oiga, pero esto es una broma. Esto es como decir que la ordenanza de bebidas alcohólicas en la vía pública no contempla sanciones. Oiga, entonces ¿para qué quiere una ordenanza sobre el consumo de bebidas alcohólicas? Hay que explicarlo bien esto. No, es que en esto tiene toda la razón, ya lo he dicho, es una tomadura de pelo decir que no hay sanciones, salvo que bueno, es política, David, es política, ¿no? Al final hay que ir buscando el equilibrio. O sea, a mí me llama la atención que no haya informes. Si no hay informes, porque aquí una ciudad como Alicante, Madrid ha dado por segundo año consecutivo a la mejor calidad del aire de su historia, ¿vale? Y... por ejemplo, y no depende del número de coches ni del tráfico, depende fundamentalmente de la climatología, porque cuando en Madrid hay 2 semanas sin llover, 2 semanas de anticiclón, se forma lo que se llama la boina, ¿vale? Entonces, en el momento que llueve desaparece automáticamente. Hay que ver, dice, no hay informes, pues entonces si no hay informes, ¿cómo emito una zona de bajas emisiones? ¿A cuento de qué la emito? Porque si no hay informes para los contrarios de ella, tampoco lo hay para ella. ¿Qué informe me presenta usted? Hay que recordar que en Madrid está Madrid 360, es decir, que se está aplicando lo que se quiere aplicar aquí en Alicante. Que a lo sin mejor, sanciones. Empiezan ahora, en enero. Pues a lo mejor esos límites pues tienen que ver con esos buenos resultados. Vosotros imaginaros esa zona de bajas emisiones en Alicante, que no pudiésemos entrar con el coche, que para venir a esta zona del centro tradicional hubiese que tener un coche eléctrico o no se puede entrar. A mí me gustaría conocer la alternativa del transporte público que plantean.
Pero el problema que hay es que aquí en Alicante estamos un poco mal acostumbrados y ahí es donde entro en las excepciones de personas mayores, transporte. Pero a mí me hace mucha gracia la gente que va de Mercado Central a Luceros y ahí es donde Barcala se equivoca y el gobierno cuando lo que hace es focalizarlo más allá del centro. Me hace mucha gracia la gente que va de Luceros al mercado en coche. Hombre, Hay gente que lo hará. Bueno, pero esos son los mínimos. Igual Es un que poco raro. nadie O de Plaza de entiende. Toros a Luceros, ¿no? A ver, igual que nadie entiende que en Alicante tengas una residencia y otra a 6 kilómetros Eso en en la la playa costa. San Juan y Eso Alicante. pasa en Eso Alicante, pasa, pero ya no pasa en las nuevas generaciones. Entonces, pero, todo ha cambiado. ahora se van a vivir directamente a Playa San Juan y ya se quedan allí. Sí, vas cargado, ¿Qué dice porque- Mario Orsola a todo esto? Hemos oído antes que Manolo Copé reprocha que Vox asume con naturalidad que se puedan devolver subvenciones. Mario Ortola, el concejal de Vox, lo ratifica. Nosotros hemos dicho muy claro desde que conocimos el proyecto de la ordenanza de zona de bajas emisiones en el mandato anterior, que del equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, que preveía las sanciones, que nosotros no íbamos a tragar con eso, que nosotros queremos una ciudad en libertad, nosotros no queremos obligar a la gente a tener que gastarse 30.000-35.000 euros en un coche nuevo para salvar el planeta, como dicen algunos, ni queremos obligar a las familias a llevar a sus hijos o a sus ancianos en patinete o en bicicleta, porque no nos da la gana. Nosotros venimos a trabajar por los derechos y la libertad de los alicantinos, y es lo que estamos haciendo. El Partido Popular tiene que cumplir ese acuerdo. De hecho, tenemos una comisión de seguimiento del pacto que se reunirá con carácter bimensual y de ahí no nos vamos a salir. Diga lo que diga la izquierda, por supuesto, y sus voceros. Eso está muy claro. Nosotros llevamos en nuestro programa la devolución de las subvenciones, de esos 15 millones de euros. Algunos se inventan la cifra, pero lo llevamos en el programa. Está escrito. Por lo tanto, nosotros preferimos devolver esos 15 millones de euros y que los alicantinos sigan siendo libres en su ciudad y no se vean multados por no tener un coche eléctrico o híbrido. Para nosotros las prioridades están claras y el dinero no es una de ellas. ¿Lo tienen claro? Renunciar a la subvención que pudiera venir de Europa para esta zona de bajas emisiones. Me quedo con un detalle, ¿no? Voy a ir un poco para atrás. Si os fijáis, Rafa Mas, pues antes atacó a Mario Ortola y decía, se está haciendo con el control del PP, ¿no? ¿Quién ha hablado? Mario Ortola, es decir, que la portavoz en teoría tendría que ser Carmen Robledillo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Al final es todo un circo, al final todo el mundo tiene su discurso y dibujan, y ahí cuando habla de los voceros y de esas exageraciones que al final todos tiran de ellas, yo creo que lo que hacen es pues que precisamente lo que dice Ana Barceló, ¿no? Aunque ella también es partícipe, pues que el ayuntamiento se convierta en una especie de circo, ¿no? La política en general lo es, ¿no? Pero yo creo que aquí más. Este acuerdo muestra la fortaleza de Vox o la debilidad del Partido Popular ante la aprobación de los presupuestos, ¿o no? Yo creo que tú lo has escenificado, muestra la balanza, el tira y afloja de dos partidos que están condenados a entenderse, no solo la aprobación de los presupuestos, sino la aprobación de cualquier cuestión que se plantee en el pleno a votación. Finalmente, pues habrá juego político cuando interese a una formación desmarcarse de otra y viceversa, pero responde al equilibrio y a la lógica, no se van a alinear con la izquierda o con la Antes decía ultraizquierda. Laura, era de esperar. Sí, era de esperar y además me parece lógico en esta medida, no sé en otra, porque a mí no me gusta generalizar ni prejuiciar, pero en este caso creo que han sido bastante sensatos y se han ajustado. A mí lo que no me parece sensato es que cualquier pacto se base en el tema de la aprobación de la baja emisión. No sabemos nada más del presupuesto. No sabemos los proyectos para esta ciudad. O sea, Bueno, estamos hablando de... Diego, Bueno, hablábamos Diego, de lo este sabemos tema. porque aquí estamos centrándolo en esto. Es verdad que es el asunto probablemente donde se ha puesto el foco de la crítica. Después hay otros, como ha comentado Jorge, también la creación de un museo, la creación de una oficina de ayuda a las mujeres que se han quedado embarazadas y demás, que le han llamado desde el Partido Socialista una oficina antiabortista, ¿no? Y desde Vox dice, bueno, no, es una oficina para ayudar a las mujeres a que saquen a sus hijos adelante. Y así otros asuntos que han puesto también en ese pacto. Claro, es que... Ay, perdón. No, es que desde ese argumento de la oficina antiabortista me parece
Es como los puntos violetas que pongan, que voy a decir que son zonas para que se peguen o violen a las mujeres. Es que es de todo absurdo. De la ultraizquierda, porque aquí se habla siempre de la ultraderecha de Vox, pero es que estos señores son de ultraizquierda, ¿eh? Es la exageración. Yo cuando lo decía Andrés, pues es que giraba la cabeza, porque es que creo que necesitamos otro tipo de políticos más serios, que no tienen pero de unos y de otros, ¿eh? Tanto Mario Ortolá hablando de voceros de izquierdas, estos hablando de, pero sí que vocero es una palabra bien bonita de nuestro diccionario, ¿eh? Es portavoz. Sí, pero a ver, al final es como pintar un mundo paralelo, y yo creo, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Diego, de que creo que los presupuestos debería haber mucha más transparencia, a lo mejor hacerlos mucho más, pues no sé, participativos, asimilables a la ciudadanía, ¿no? Es decir, no sé, al final, y yo creo por eso al final los programas electorales no se leen, ¿no? Porque al final, en teoría, eso se plasma en un presupuesto que luego para entenderlo pues hay que hacer malabares, ¿no? Yo creo que debería de ser todo mucho más pues sencillo, ¿no? Es verdad que los calificativos en política son los que más resaltan, por eso los políticos se encargan, y los portavoces de los distintos grupos, en matizar las exageraciones de lo que quieren matizar de su contrincante, y ya no tanto las acciones. Que iremos analizando también aquí, porque es verdad que este jueves tiene lugar la Comisión de Hacienda, el próximo martes con toda probabilidad es el pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos, así que lo analizaremos un poco más largo y tendido aquí en este programa. ¿Qué ha dicho Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que aprovechando su visita para presentarnos al nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, pues también ha tenido unas palabras por este acuerdo entre el Partido Popular y Vox? Yo creo que este es, sin duda alguna, otro de los ejemplos claros en el que el gobierno de PP Vox, tanto en la Generalitat como en muchos ayuntamientos, que o bien forman parte del gobierno o son aliados indispensables para aprobar y sacar adelante distintas leyes o distintos presupuestos o distintas iniciativas, sin duda alguna están haciendo que en los territorios haya unos retrocesos que hace apenas unos años o siquiera unos meses eran impensables y que sin duda alguna no tienen cabida en una sociedad moderna y en una sociedad que mira al futuro y que además está dentro del paradigma que marca un consenso internacional que es la Agenda 2030. Cuando hacemos negacionismo de algo tan básico, tan fundamental y que tiene un consenso mundial que es la Agenda 2030, nos lleva a que en espacios, en ciudades, que son los espacios habitables donde tienen que vivir los ciudadanos y las ciudadanas, lleguemos a escuchar algo tan grave como que no se vaya a someter a la legislación que ya existe en Europa cuestiones fundamentales que tienen que ver con atajar las consecuencias del cambio climático o con las emisiones de CO2. Redunda en la hipérbole, ¿no? Me ha encantado eso de... Me gusta que me haga esa pregunta, me gusta que responda a esa respuesta, porque ha hablado por fin del pensamiento único de la Agenda 2030. Acabáramos. Antes teníamos religiones, ahora tenemos la Agenda 2030 y todos tenemos que pensar lo mismo. Yo siempre practico filosofía diciendo, cuando todos se ponen de acuerdo en que esto es blanco, uy, empieza a sospechar. A mí lo que me parece impensable, utilizando las palabras de esta señora, es que una delegada del gobierno se exprese en estos términos tan sectarios, tan partidistas y sobre todo contra una decisión no de un grupo de ciudadanos que ha hecho destrozos en una celebración, sino de un acuerdo entre dos partidos constitucionales en un pleno municipal. Me parece vergonzoso, me parece indignante que una delegada del gobierno, que tiene que tener un papel más institucional y trabajar para lo que está ahí, por ejemplo, para la seguridad ciudadana, para que no roben en los campos, etcétera, etcétera, se expresen en estos términos tan sectarios, tan partidistas y tan a la altura de lo que es esta señora. Redundando en adjetivos de retroceso, de volvemos otra vez. Sí, yo me quedo con lo que ha dicho Laura, ¿no? Y al final, en el artículo de hoy en Alicante Plaza lo decía, que
la sociedad hoy en día no busca políticos, sino que busca burócratas, es decir, simplemente pues valedores de lo que viene de más arriba, es decir, señora, usted es política, está en España, sí que es verdad que tienen limitaciones, ¿no? Pero al final el discurso de un político español no se puede basar en lo que dice la Agenda 2030, ¿no? Es decir, entonces, ¿para qué le hemos votado? Para eso, pues que votemos pues un gobierno mundial en la ONU, ¿no? Y ya está. Y así, eso es lo que pretenden. No, pero así nos ahorramos tiempo, ¿sabes? Y todo se diluye. Europadice la ONU. Políticos porque habrá, pero ¿quién conforma Europa? ¿Quién es la ONU? Claro. Solamente le voy a hacer una cosa, Pilar. El cambio climático, la Agenda 2030, nos está negando a esta provincia de Alicante el agua. Lo primero que tendrían que hacer en la normativa de repartir esta agua en esta bendita España, repartir el agua como Dios manda y no restringirnos a nuestros agricultores, que es lo que nos dan de comer, y que estamos destruyendo nuestra agricultura, que tanto nos da de comer a nosotros y exportamos mucho afuera. Y ese es el tema. Y otros asuntos hablamos... Siempre la ministra de Medio Ambiente siempre dice el cambio climático para negarnos esa agua. En la segunda parte seguiremos hablando de más asuntos. El Partido Popular denuncia un chimo anuncio, que lo del Euronews en la Ciudad de la Luz, en el Distrito Digital, fue un chimo anuncio, dice José Juan Zaplana. Lo vamos a escuchar dentro de un momento. Hablaremos también de las mascarillas, los centros de salud y, a colación que la delegada del Gobierno ha estado en Alicante, pues también le hemos preguntado por qué ha destituido a Carlos Sánchez Heras como subdelegado del Gobierno, que apenas llevaba unos meses, si eso tenía algo que ver o tiene algo que ver con las luchas internas de renovación del PSPB-PSOE en la Comunidad Valenciana. Dentro de un momento volvemos. Ahora les recomendamos a todos ustedes que, ya que ha llegado el frío, lo que pueden hacer es aislar térmicamente las paredes y los techos de su casa, porque así no se escapará el calor de la calefacción. Ya saben que con Impimur, que es la empresa líder en el sector, trabaja para toda España, pueden ahorrar hasta un 60% en la factura de la luz, porque no se escapa el calor que se ha conseguido con la calefacción dentro del salón de casa, toda la casa, se aíslan las paredes y los techos de esta manera que están viendo. No se vayan, volvemos enseguida. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Este escenario huele a fiesta y a pólvora. 12TV mantiene el compromiso de ser la ventana de las tradiciones de Alicante y su provincia. Nuestro folclore en directo desde aquí, desde la calle, hasta vuestros televisores. 12TV, 10 años contigo. Nos ha sorprendido a la vuelta de las vacaciones de Navidad la presentación del nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, porque más que nada porque hace unos días estuvimos brindando por la Navidad con Carlos Sánchez Heras, el anterior subdelegado del Gobierno, hasta hoy, hasta este martes, que hemos conocido que le han sustituido. A Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y principal responsable de esta decisión, le hemos preguntado si esto tiene algo que ver con el proceso de renovación del PSPB, ya saben, la sustitución de Chimo Puig.
Como bien saben, se inicia una nueva legislatura y, como en todos los inicios de legislatura, se producen cambios en todos los ámbitos. Se han producido cambios en todos los ministerios, en todos los ámbitos ministeriales y gubernamentales, también en las delegaciones y en las subdelegaciones del Gobierno. Prácticamente el 80% de las delegaciones del Gobierno y algo más del 80% de las subdelegaciones del Gobierno también cambian y, por lo tanto, pues la provincia de Alicante se suma a esos cambios que se han producido a nivel, como bien le digo, de ámbito nacional. Yo soy el Gobierno de España, soy la delegada del Gobierno y, por supuesto, esta es una decisión que se toma siempre en el seno del Gobierno. Dice esto del seno del Gobierno porque le hemos preguntado, ¿pero tiene algo que ver con el proceso de renovación del partido? Dos apuntes. Es mentira. Ha dado un dato falso, el 80% es mentira. No se han renovado el 80% de las delegaciones del Gobierno. Su ejemplo está ahí. Ella se mantiene en el cargo, entonces prácticamente debe ser la única, porque hay 17 delegaciones del Gobierno. Y luego otro dato, yo no he estado, pero no veo a Carlos Sánchez Heras. Normalmente cuando se produce un cambio, tú has ido a muchos, siempre está el anterior subdelegado. Eso da una pista que no ha sido un cambio nada normal y nada amistoso. No han querido entrar en contestar a eso, es decir, es verdad que me has preguntado, ¿no estaba? No, es que no ha podido venir, no estaba, tal. Claro. En fin. Realmente no va a ser está claro que ha sido un mandato del Gobierno la destitución de Carlos Heras, que evidentemente ha sido muy efímero. Nunca mejor dicho lo de Heras. Y no la va a sentar muy bien, eso está claro, porque al final no deja de ser un cambio de fichas para posicionarse realmente en la Comunidad Valenciana los poderes que tenemos aquí para sustituir evidentemente a Chimo Puig, ¿no? Que ahí están los poderes para ver el Gobierno a quién otorga ese consentimiento para gobernar la Comunidad Valenciana, ¿no? Que realmente puede ser la ministra Diana Morán, que es la que tiene más puntos en estos momentos. Por lo tanto, ha sido un cambio de poner una ficha bajo mandato del Gobierno, bajo mandato de algún varón de aquí, sea Alejandro Soler, que lo ha mandado. ¿El Carlos Sánchez, que es de Alejandro Soler? No, es no, ilicitano, ¿eh? No, pero el que han puesto actualmente. Digo Carlos Sánchez, el que han puesto, por cierto, es el subdelegado del Gobierno más joven de España. Claro, y el más sectario probablemente lo vaya a ser, porque tiene un marcado perfil político que no es lo que se requiere para este tipo de cargos. Es secretario general de las Juventudes Socialistas en Elche y es una persona que dentro del partido, según fuente del propio partido, cuando has pasado el guión esta mañana, pues está, digamos que tiene bastantes enemigos. Diana Morán o Alejandro Soler, o hay otros nombres, como sugería al principio Jorge Brugos. Los listas de la Comunidad Valenciana tratan de ganar tiempo para resolver la rivalidad entre los candidatos y aplazan el Congreso Extraordinario del partido bajo el pretexto de no hacerlo coincidir con las elecciones gallegas. Sin fecha en el calendario y sin aclarar si habrá primarias o no, la prioridad del PSPB es no volver a caer en los históricos enfrentamientos entre familias internas, pero eso es algo muy difícil en un partido históricamente dividido en pequeños reinos de taifas en la Comunidad Valenciana. Alejandro Soler se postula como el candidato preferido de la militancia y Diana Morán parece ser la predilecta de Pedro Sánchez. Mientras nosotros estamos en el avance, hay otros que están en la radicalidad y en el bloqueo. La radicalidad y la creación del odio. Nosotros creamos empleo y hay otros que crean odio. Al haber llegado al Gobierno de España podemos ver cómo la derecha está hiperventilada. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido fundamentalmente es que hace unos meses lo daban por sentado que iban a ganar y que iban a gobernar. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado las elecciones y la democracia. Y de nuevo, una mala noticia para ellos, un gobierno del Partido Socialista. Pues ahí están dos que no le gustan a Jorge Brugos. Bueno, tres, que está el Bielsa tampoco me gusta, ¿no? No ha salido, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Y es lo que decía un poco en el artículo que sale hoy en Alicante Plaza. A mí me gustan los líderes carismáticos, es decir, yo tengo ganas de, pero el partido que sea, ¿no? Es decir, de, oye, pues esta persona
Y muchas veces se critica a los líderes carismáticos, como viene a ser Javier Milei, ¿no? Pues porque recuerda, ¿no? Pues a ciertos pues caciques, ¿no? Antiguos, ¿no? Y yo creo que queremos pues más perfiles burócratas, pero pasa absolutamente en todo, ¿no? Es decir, hoy por ejemplo escuchaba... Si carismáticos te refieres también a reivindicativos con el territorio, esto no le viene muy bien al que está gobernando. Quiere decir que ahora mismo la provincia de Alicante sí que necesitaría de líderes con... Justo, reivindicativos y sobre todo algo más sencillo, pues que al escucharles pues una persona se ilusione, ¿no? Es decir, os pongo un ejemplo muy sencillo de que lleva todas las capas de la sociedad, ¿no? Hoy he escuchado una entrevista a Feijóo en Onda Cero y duerme hasta las piedras, es decir, dice exactamente lo mismo que decía meses anteriores, ¿no? Entonces, y por eso a lo mejor Pedro Sánchez le ha solventado porque tiene un poquitín más de carisma, ¿no? Tampoco tiene un carisma a lo mejor brutal. No, sabe adaptarse a los tiempos, ¿no? Diego. Pues yo creo que Pedro Sánchez, aparte de ser una persona muy hábil, es bastante carismática para estar donde está. El carisma no sabemos si se hace o se nace, porque yo veo presidentes de esta Comunidad Valenciana y digo, el carisma que tenían tampoco era un gran carisma. ¿Y este proceso de renovación? Por lo tanto, Diana puede valer. ¿Por qué? Porque es una persona joven, porque aparte me gusta, porque es de la Safor, de Gandía, y a mí me gusta realmente porque es de esa comarca, me gusta porque está intermedio entre la Valenciana. Mejor, ¿no? Así ya tendríamos, ¿no? Sí, pero mira, no me desagrada la Safor. La Safor no me desagrada porque es una comarca central. Ella era la alcaldesa de Gandía. Ay, sí, yo trabajé con ella. Es una comarca central, sí. Las comarcas centrales, evidentemente vienen de Onteniente, Alcoy, llegan a Villena, y tampoco me desagrada. Por lo tanto, el carisma que puede tener esta señorita, el carisma se lo dará, evidentemente, si alcanza el poder. Pues sí que lo tiene personalmente. Sí, pero si te fijas, el ejemplo sí, que... a Diana la conocí personalmente, es verdad que hace tiempo, cuando me contrataron para que le puliera o, bueno, le orientara en un discurso, ¿no? Que luego ella lo adaptó. Es una mujer muy inteligente. Es que no he caído, de verdad que no he caído. Ahora cuando la he visto digo, claro, Diana. A mí me parece un monumento a la mediocridad, Diana Morán. Es de lo más mediocre y fíjate... Tiene buena formación. Que tiene, sí, digo mediocre políticamente. A mí no me dio esa impresión. Es gris, mediocre en el gobierno y es un cero a la izquierda. Sí, es cierto que es una mujer muy técnica. A mí me da la sensación que sí que tiene ese carisma que dice... o que le niega Jorge. Lo que tiene son muchos muertos en el armario en el Ayuntamiento de Gandía. Puede ser. Tienen muchísimos muertos en el armario y está... con la lupa puesta mucha gente sobre su gestión municipal. Dice José Juan Zaplana, el diputado autonómico del Partido Popular por Alicante, que lo de Euronews, la agencia europea de noticias que se iba a instalar en el distrito digital, fue un chimo anuncio de esos que le atribuían al expresidente de la Generalitat Valenciana como una fake news. Se prometía más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante con esta llegada de Euronews, pero ahora dice el Partido Popular que no había nada de eso. Pues sí, es que en las últimas horas hemos conocido un nuevo chimo anuncio con la supuesta llegada de Euronews al distrito digital de Alicante. Una noticia que no era más que propaganda electoral de Ximo Puig, porque Puig anunció a bombo y platillo en mayo del año 22 que la cadena Euronews iba a instalar en Alicante su única sede en España para relanzar el distrito digital. Y sin embargo nos hemos encontrado que ni siquiera estaba proyectada esa idea. Puig nos engañó a todos, prometiendo 6.000 empleos directos e indirectos. Una promesa más que, como todo en estos últimos años, tan solo era propaganda electoral. Mientras, el gobierno del cambio tiene como prioridad lanzar ese espacio de innovación que es el distrito digital en la provincia de Alicante, y en ello estamos trabajando, para que todas las empresas ya instaladas tengan una mayor proyección y se convierta en un polo de atracción para nuevas inversiones. El gobierno de Mazón, de Carlos Mazón, quiere que la inversión sea real, que los anuncios sean reales, y no sean espejismos que no llegan a nada como lo que hemos estado viviendo en esta comunidad en los últimos años. Yo parto de que Ximo Puig fue derrotado en las elecciones, por lo tanto parto de ese planteamiento. Yo lamento mucho que las conversaciones con Euronews no hayan fructificado, que las hubo, eso no lo ponemos en duda. Pero pongo en alza
en alza, que el distrito digital, que en la etapa anterior se relanzó en una ciudad de la luz, que se enteraron muchos millones y que cerró, y que inclusive en la época de Alberto Fabra se quiso vender por lotes y nadie la quiso. En ese ilusionante que esa ciudad estamos en estos momentos, que han nombrado un nuevo director general, que es Fermín Crespo, que lo está haciendo muy bien, correcto, en ello estamos para que venga la ciudad luz, que se ha instalado muchas empresas. Euronews no hemos tenido suerte, lamento por la ciudad de Alicante, por la provincia de Alicante y por la Comunidad Valenciana que no venga aquí, pero que esa ciudad luz está en boga y que se está en muchas empresas, inclusive se están conveniando con empresas para que vuelva al cine a esa ciudad luz y se ponga en activo. Por lo tanto, eso es un éxito del que lo ha dejado y del que viene ahora mismo, que ya parte de una buena ciudad de la luz, ¿correcto? Es verdad que el espacio digital del distrito digital, y yo también coincido contigo que Fermín está haciendo un gran trabajo ahora mismo en el distrito digital, como también lo hicieron estos que estaban durante los últimos meses, pero lo que está denunciando José Juan Zaplana era... Es ingenioso. Se llamaban los chimoanuncios. Chimoanuncios, es ingenioso en eso. Porque es verdad que se dedicó Chimo Puig y es verdad que lo hizo, y aquí lo hemos dicho muchas veces, hemos asistido a 6 o 7 o 8 veces la conexión de luceros con Renfe. Un montón de veces, con esos yo creo que el político también está en el papel de ilusionar, de adelantar, de a veces ser bocazas. A mí me gusta. No había nada de nada. Hombre, yo no he dudado, como ha dicho él, que no hubiera nada de nada. Yo discrepo total y absolutamente, porque yo hace... Nos moriremos sin saber. Yo hace 2 años, y creo que lo abordamos aquí, publiqué un artículo que en Euronews no sabían nada, ni de un tal Chimo Puig, ni de una tal Generalitat Valenciana, y mucho menos de unos estudios en Alicante. Nada de nada. Y hablé directamente con el portavoz en Lyon, que es donde tienen la sede y donde no se quieren mover, y donde es el modelo de televisión que no ha cambiado desde los últimos 25 años. Entonces no sabían nada de este anuncio. Este señor había mentido, o se le había metido doblada de su departamento de comunicación, sí. O de es verdad que hubo un momento en el que tenía mucha necesidad de anunciar cosas para Alicante. Sí, yo creo que ahí a lo mejor es donde varias cosas, ¿no? Yo creo que se equivocó anunciando a lo mejor tantas cosas, ¿no? Es decir, en lugar de... Pero nos llevó allí a los medios de comunicación, a una sala grandísima, con una pantalla gigante. ¿Y quién estaba allí de Euronews? Ahí había alguien. Ahí seguramente a Andrés le faltaría prudencia, pero luego hay que romper una lanza. Eso es mentir. Os apuesto lo que queráis a que dentro de 4 años todo lo que ha prometido Carlos Mazón no se va a cumplir. Pero no por él, sino por la burocracia. Es decir, es que esto es así. 4 años... Da el tiempo. Hombre, lo que pasa es que no se van a cumplir algunas promesas por la burocracia. Y otra cosa es que no haya nada. Una cosa. Es decir, que sí que haya podido haber una reunión, una visita. Hay una sospecha de invención, ¿no? Yo no lo sé. Os prometo que así se publicó. Por supuesto. Bueno, pero alguien le ha podido venderlo a bombo y platillos. Con vídeos, con paneles informativos. En esa época había un cambio societario en la empresa Euronews, que compró otro fondo de inversión a través de Portugal, y la Generalitat Valenciana habló con ese fondo de inversión en Portugal, y había un cambio societario, de cambio de acciones de Euronews. Pero ese cambio, quiero recordar que afectaba un 12% de la compañía y que no afectaba al modelo de televisión, era simplemente... Por tanto, pintaron castillos en el aire así de una manera un poco de decir, vamos a ver... Pero vamos a ver, si la prueba es, tú haces un anuncio de esas características, llevas a alguien de Euronews que te respalde. Hemos empezado el programa con la mascarilla, es verdad que yo he empezado con la mascarilla pidiendo prudencia, porque es cierto que durante estas Navidades han crecido exponencialmente los contagios por gripe A principalmente, también por otros virus respiratorios, y esto lo que ha provocado, como decía Diego, con a lo mejor una dosis de alarmismo superior a la normal, es que los centros de salud y las urgencias, sobre todo, se hayan saturado. José Ángel Ponsoda ha salido a averiguar qué pasa y por qué están saturados los centros de salud. José Ángel.
la alta incidencia de contagios de gripe y el repunte en el COVID. De hecho, la Comunidad Valenciana es la segunda de España con mayor incidencia. Ha provocado que las urgencias y los centros de salud estén colapsados durante estos días. Es una situación que de momento parece que no tiene arreglo. Hemos hablado con el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana y nos han comunicado que se trata de una triste, complicada coincidencia, porque venimos de la pausa de las fiestas de Navidad, con muchas vacaciones y muchas pausas por Navidad de los trabajadores de los centros de salud y de los hospitales en urgencias, y son unas bajas que no se han cubierto y que han coincidido con esta ola. Están en una situación de sobrecarga asistencial. Hay que tener en cuenta que venimos de una época en la cual la plantilla ha estado bajo mínimos, en concreto por el tema de las vacaciones navideñas, con la falta de sustituciones, entre otras cosas porque no hay disponibilidad para sustituir especialmente al colectivo médico, y por el repunte de patología respiratoria que se ha producido estas Navidades. Ha habido un repunte más alto de lo esperado, más alto del que ha habido en los últimos años, y que ha coincidido sorprendentemente también con una disminución de la tasa de vacunación. Necesitamos más profesionales médicos. No, realmente lo acaba de explicar claramente. El colapso viene por falta de medios y por falta de personal en unas vacaciones. Yo que lo he sufrido porque yo mismo yo lo he visto in situ, porque yo estuve el día que había más urgencia, estuve 6 horas en urgencias, correcto, y viví realmente por la problemática que había en urgencias de saturación. ¿Por qué? Porque también hay una saturación en lo que es la atención primaria. Porque tú llamas a atención primaria ahora mismo, te dan cita para dentro de 20 y 20 y tantos días, ¿correcto? Y tienes que decir, como dije yo en su día, oye, que me duele el pecho y tengo mareos, pues ya me dijeron, no vaya, venga usted a urgencias. Venga usted a urgencias de atención primaria, que después me derivaron a urgencia del otro, que al final no fue nada. Pero vi realmente, claro, cuando lo que es la primaria falla, evidentemente las urgencias se colapsan, porque la gente por cualquier cosa va a urgencias. Sí. Porque si realmente si buscas cita y te van a dar para dentro de todo el sistema para hacerte una radiografía va a tardar 1 mes y medio, dicen, me voy a urgencias y me hacen la analítica, me hacen eso en un momento, porque yo me duele un dolor de pecho, pues evidentemente si voy a medicina, a la primaria, puedo tardar para me den un diagnóstico 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y ese es el problema, que la gente le ha dicho que como a la atención primaria no funciona correctamente, la gente ya sabe el camino de urgencias y va por cualquier tema. Lo que es lo realmente malo y lo que no está tan mal. Pero es que la atención primaria no funciona, yo creo que es una mala gestión. Yo especialmente estoy en un centro de atención que da un poco de risa porque está abajo de una urbanización antigua y aquello retrocedes como en el Cuéntame, pero al principio de la serie, y llegas allí. Sí, siempre está vacío, me atienden la primera, digo, mira, da gusto, la primera no es que no hay nadie. Y si te vas al otro centro, que por ejemplo está en El Cabo, está a tope allí haciendo una cola, digo, ¿este personal no podría gestionarse un poco mejor? Mira, yo creo que yo voy a discrepar enormemente salvo momentos puntuales. Yo recibo dice mi hermana, que ha empezado su nuevo contrato hoy en el Hospital de San Juan, que ha ido por urgencias con su jefa a una cosa y que la propia jefa se ha quedado muerta porque dice que van diciendo por ahí que hay colapso y aquí no hay ni un solo box ocupado. Entonces, este mismo argumento me ha llegado ya esta semana 2 o 3 veces. Estamos viendo, son imágenes de hoy, me imagino. Sí, de esta estamos mañana. viendo que tampoco no hay vemos colapso ninguno por ahí. No hay colapso, entonces, vamos a ver, porque muchas veces se transmite que a lo mejor en el centro en Madrid hay sí cierto estrés en las urgencias. Y todo va más allá de Madrid, quiero decir que... ¿Qué ha pasado? Esto es de los Pero él es testigo, ¿eh? Yo soy testigo que los buses estaban ocupados y había gente en los pasillos. Pero también es verdad que ese día era la avenida de las vacaciones, claro. la avenida de las vacaciones, la avenida de las vacaciones de la gente, ha pasado una buena Navidad y evidentemente pues se acuerda de urgencias en esos momentos. Pero es verdad que una de las reivindicaciones del
el sindicato médico es quitarle trabajo administrativo a los médicos, que esto muchas veces también tienen mucho trabajo. Como los profesores, están media hora en una tutoría tecleando en el ordenador. Oiga, ¿quiere usted hablar conmigo de mi hijo? Y yo, no, espere, la ficha. Cuénteme el pecho, lo que me duele. Todavía no me ha resuelto nadie la pregunta. La atención primaria antes de la pandemia, ¿por qué la atención médica era mucho mejor que después de la pandemia? ¿Qué ha pasado en el sector sanitario? ¿Era mucho mejor antes? No, sí, mejor la atención, mucho más rápida que actualmente. Sí, señor. Pues que se ha relajado. Es decir, tú podías hablar por teléfono con tu centro de salud y no tenías ahora no te cogen el teléfono. tenía esa problemática, podías pedir una cita por internet, no tenías una problemática, y la atención no era 23, 25 días todo el tema, evidentemente los diagnósticos se hacían mucho más rápido que ahora, pues los tiempos de espera tampoco eran los de ahora. Tienes que venirte a mi centro de salud. Pues a lo mejor ha pasado que durante los 8 años del gobierno del Botani ha empeorado muchísimo, y hemos visto ahí un ejemplo de Ana Barceló, que ha sido una pésima consejera de sanidad. Muchos se han ido. Y a lo mejor hubo un momento en el que había que saber valenciano para atender a los pacientes, y también esto. No sé, 8 años es un años. Es que parece que estos señores no. Eso pasa, David, en toda España. Porque el Botani viene Botani tiene su culpa, pero tu culpa también tiene de los recortes. Tú has preguntado, de los recortes fuertes que hubo, evidentemente una situación económica muy grave. Situación económica que pasó grave por el sector inmobiliario, como unos recortes bestiales en sanidad, en educación y todo el tema. Recortes, evidentemente, que puede decir de Botánico o puede decirse a Mariano Rajoy, que fue el que todo esto empezó. Estos señores han gobernado 8 años y tienen transferida la competencia de sanidad en fin, y de contratación. Vamos a tener la mascarilla cerca, por si acaso. Es verdad que de momento ojalá todo se quede en un amago de un resfriado, un catarro, una ligera gripe, por ejemplo, como estoy yo, con picor de garganta, con un poquito de congestión de nariz, pero es verdad que llevo la mascarilla por si acaso. No vamos a exagerar la situación, Diego, no vamos a exagerar para que nos encierran otra vez, que nos encierran otra vez. Gracias, Jorge Brujos, por haber venido. Muchas gracias, Diego Menor. Gracias, David Lozano, y muchas gracias, Laura Segovia. A ustedes también muchas gracias, y yo voy a terminar con la mascarilla también, porque es verdad que tengo ese picorcillo, no quiero contagiar a nadie del equipo, y por eso en lugares públicos nos ponemos la mascarilla sin exagerar, pero sí llevando precaución. Gracias por su atención, hasta el próximo programa.